Que Dios les bendiga, los saludamos en esta tarde con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo y agradecemos a Dios por estar nuevamente delante de Dios para poder realmente clamar a Dios en esta tarde, traer la palabra de Dios, orar y sabiendo que Dios está siempre dispuesto a bendecirnos, a oír nuestra oración, nuestro clamor, nuestro ruego, ya que estamos en días difíciles, pero debemos estar en comunión con Dios, como venimos diciéndolo durante todo este tiempo. Así que desde ya los saludo con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que nuevamente, Liliana, en este domingo estamos reunidos. Le doy gracias a Dios este domingo maravilloso por este hermoso día que el Señor nos ha dado, un precioso día para disfrutar con Cristo, ¿no? En nuestro corazón, disfrutar cada momento en familia, ya que hace unos días que tenemos que estar en casa, así que tenemos que disfrutar cada momento, porque después que pase todo esto vamos a decir: me gustaría estar en casa, me gustaría estar más con la familia, tener más tiempo para orar, leer la Biblia, y bueno, y hay que trabajar. Así que el Señor pueda bendecirnos esta semana y sorprendernos. Bueno, ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Liliana estará leyendo unos versículos, vamos a leer unos cuantos versículos aquí, y bueno, Dios nos ayude a poder entender y comprender sobre lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. En el libro de Jonás, capítulo 1. Vino a mí palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque han subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Qué tremendo, ¿no? No son muchos los capítulos, los versículos de este libro de Jonás, pero hay algo muy importante que queremos destacar y apuntar sobre este hombre Jonás. Desde ya que desde el principio de la Biblia encontramos que fue un hombre que no quiso oír la voz de Dios. Desde ya que él lo primero que hace, se levantó, porque Dios le dijo que se levante, ¿no? Dios le dijo que se levante. Y él agarró, se levantó, pero no para ir donde Dios lo mandó, que era a Nínive, donde había una cantidad de gente que necesitaba alcanzar la salvación, ¿no? Ellos necesitaban ser perdonados a causa de toda la maldad que había en ellos, porque eran personas ignorantes. La Biblia dice que no sabían discernir ni dónde estaba su mano izquierda
y su mano derecha. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás huyó de la presencia de Dios. Como pasa muchas veces cuando Dios le dice a los hombres, a las mujeres cristianas, ¿no? Y le dice una cosa donde tienen que, qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que ir, pero van a lo contrario. Jonás se fue al mundo, porque él lo que fue, el pensamiento de él era huir de la presencia de Dios. Y cuando huimos de la presencia de Dios, nos quedamos sin cobertura. ¿Y dónde fue a recurrir? ¿No? Decíamos con Liliana, cómo fue todo emparejado para Jonás, ¿no? Cómo es el enemigo cuando nosotros nos rebelamos, cuando desobedecemos a la voz del Señor. Porque hasta la nave fue preparada, ¿no? Su dinero, tenía dinero para poder pagarlo. Y aparte, en ese mismo momento que Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer Jonás. En el segundo paso, que vemos la segunda cosa que hace Jonás, de huir de la presencia de Dios y de hacer totalmente oído sordo a lo que Dios le dijo. ¿Y qué hizo? Cuando subió a la nave, se escondió. Desde el principio sabemos lo que es esto, ¿no? ¿Qué es lo que es el pecado? ¿Qué es lo que es la rebeldía? ¿Qué es lo que es la desobediencia a Dios? Ni tampoco en su corazón estaba la preocupación de esa gente. Mire qué tremendo, ¿no? Y a veces escuchamos esto, ¿no? Y yo siempre digo, cuando nosotros queremos, dice, por mis familiares, yo quiero que se salven, que conozcan a Dios, pero ellos no entran en la presencia de Dios, no tratan de rendir su vida al Señor, no tratan de hacer lo que Dios les dice, porque si haríamos lo que Dios nos dice, Dios lo haría. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? ¿No? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque eso es lo más importante, hermano, ¿no? De que nosotros sepamos obedecer. Eso es lo que debemos hacer. Y dice la Biblia que Jonás fue un hombre quejoso, un hombre siempre enojado, nada le caía bien, todo le molestaba que Dios salve a esa gente. Le molestó a Jonás de que Dios creó una calabacera y le molestó que se haya secado, ¿no? Y no trabajó, no se esforzó. Era Jonás tipo vagancia, perezoso, ¿no? Y molesto. Cuando él lo único que tenía que ir a hacer lo que Dios le dijo, que vaya y le proclame allí o le anuncie a esa gente que se arrepientan de su maldad. Mire, hicieron mal los que estaban dentro de la nave cuando pasó todas estas cosas, que vino un gran viento y parece que se le iba a partir esa nave, porque clamaron a su Dios primero, ¿no? El capitán de ese barco, lo primero que fue a interesarse qué pasaba con este hombre que estaba durmiendo. Y así es el cristiano, a veces hasta los mismos mundanos le dicen cosas que ellos deberían hacer. Y esto es lo que ocurrió en la vida de Jonás. Y no solamente eso, hasta ellos después hicieron sacrificio, ¿no? Hicieron sacrificio y clamaron al Dios de Jonás también. Después encontramos algo importante, ¿no? En la palabra de Dios, que no solamente esto, que Dios hizo todas las cosas en la vida de Jonás. Pero mire lo que dice Jonás, porque cuando estamos en apuro, en desesperación, en angustia, o estamos enfermos, o tenemos necesidad económica, espirituales,
¿no? Y cuando empezamos a tener problemas, decimos lo que dice Jonás. Mas yo, con mi voz de alabanza, te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. ¿Cuántos dicen esto? Sí, ahora cuando Dios me solucione ahora que me solucionó este problema, ahora me voy a poner en las manos de Dios. Ahora voy a empezar a servir a Dios. Ahora voy a empezar a cumplir con lo que le prometí. Porque así dijo Jonás. Porque estaba dentro del pez, en desesperación. 3 días, dice la Biblia, que estuvo dentro del pez. Y ese pez lo preparó Dios. Y sabe dónde lo vomitó, donde Dios quería que él vaya. Aunque nosotros no quieramos hacer lo que Dios nos manda, Dios va a hacer su voluntad en nuestra vida. Gloria a Dios, ¿no? Y sí, huimos de la presencia de Dios. Y bueno, cuando me toca a veces predicar, me gusta dar mi testimonio. Y bueno, a mí me pasó, desde que fuimos a vivir a Villa Voz, estaba la iglesia del pastor Vizulca, y bueno, y el papá del pastor Juan, que está ahora, el hermano Pablo, él predicaba, hacía campañas y Dios nos hablaba. Y nos llevaban a la escuelita dominical. Pero yo no quería saber nada de ir a la iglesia. Y huía. Y me iba a Tropezón a visitar a mis parientes. Pero ahí había alguien que me predicó la palabra de Dios, ¿no? Y yo necesitando de Dios. Pero huía de la presencia de Dios. Tenemos que enfrentarnos a Dios, ¿no? El huir de nada sirve. El escondernos que hizo Jonás también tampoco nos sirve de nada. Un día vamos a tener que enfrentarnos a Dios. Un día vamos a tener que enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias. ¿No? En estos últimos tiempos se usó mucho esto de aprender la relajación en el mundo, ¿no? Para no ir a Dios, ¿no? Aprender relajación, a respirar, tuvo todo eso muy de moda, ¿no? Todas esas religiones. Pero en realidad nosotros tenemos que ir a Dios, porque Dios nos está buscando, tenemos un alma realmente, y tenemos que ser obedientes una vez que le conocimos a Dios, porque de la única manera que vamos a ser bendecidos, a través de la obediencia. La desobediencia nos lleva, primero lo llevó a huir, después lo llevó a esconderse, después lo llevó a la vergüenza, ¿no? Que todos se dieran cuenta de que él, teniendo un Dios tan grande y poderoso, pasara por todo eso, cuando él en realidad tenía que ir a Nínive. Era simple la tarea, ir a Nínive, predicar a esta gente y el arrepentimiento, y no, él huyó, complicó todas las cosas. Pero fíjate lo que hace el rey, las cosas que él tenía que hacer. Claro. Hizo más el rey. La gente no tuvo problema de arrepentirse, se convirtieron a Dios. Y él encima, después de todo esto, no era así, era lo que yo decía, era lo que yo pensaba, moverme a mí de mi tierra para ir a ese lugar, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos pide a nosotros que nos esforcemos, ¿no? Y bueno, y decimos, pero ¿cómo a fulano, a mengano, a sultano le hace esto, lo sana, lo bendice, viene por primera vez a la iglesia, vienen todas las cosas, y yo cuánto hace que estoy? Lo que pasa que Jonás vivía quejándose y renegando y queriendo que él le den todo servido. Él no quería sufrir, él no quería sacrificio, no quería forzar, no quería esfuerzo. Y así es los cristianos en estos últimos años. Lo único que le faltaba es lo de ahora, ¿no? Que pueda hacer su culto de su casa, sus reuniones de su casa, porque es todo comodidad, ¿no? Iglesia que habían 5 reuniones por día, y entonces ya, a ver, no sé si ir a la mañana, me quedo a dormir un par de horas más.
Y no, ¿y para qué voy a ir? No, al mediodía no, porque voy a comer, me voy a poner cómodo, y después que me haga digestionar, me voy a pasear un rato. Escuchaba hace unos años en una iglesia donde decían, y personas que ministraban la alabanza, y lo escuchaba, y decía, no, hoy no voy a la iglesia porque no me toca cantar. Hoy no voy a la iglesia porque no tengo que leer la porción de la Biblia. Hoy no voy porque no me toca ir a evangelizar. Entonces así vive a veces el cristiano, como Jonás, hermano. Que nos quede a nosotros una reflexión a través de escuchar y de leer este pasaje. Y no era como yo decía. Dios pensó en él. ¿Y sabe lo que más le molestó a Jonás? Que Dios se arrepienta y de perdonarlos. Y eso es lo que a veces el cristiano de tiempo, está como el hermano de aquel hijo pródigo, ¿no? Que se enojó, se puso molesto porque el padre hizo fiesta, porque su hijo había nacido de vuelta. Y esta gente había nacido de vuelta. Dios los perdonó, Dios los limpió. Por eso es tan importante también amar y perdonar, ¿no? Porque uno a veces ve una persona que es tan mala, tiene malas acciones, malos instintos, y bueno, ¿y qué tendemos a hacer? A odiar. Pero después el Señor cambia a esa persona y a nosotros nos queda el odio. Entonces es bueno que uno perdone, es bueno que uno ame como Cristo amó. Pero mirá lo que Dios le mandó. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Sí que ni tampoco necesitaba preparar algo, Jonás, porque Dios le iba a decir lo que le tenía que decir a esa gente. Nada más que eso tenía que hacer. Y eso le molestaba. Todo le molestó a Jonás. Era Jonás tipo de cristiano cómodo, que se ha servido como hoy encontramos tantos, ¿no? Si no viajan en avión, si no le pagan una cierta cifra de dinero, ¿cuántas cosas hemos visto los últimos años? Y hoy tenemos que estar prohibidos, ¿no? A causa de coronavirus, de poder tener los templos cerrados. Pero mira, hay una cosa, debemos aprender a buscar a Dios y amar a Dios y obedecerle al Señor. Esperemos que después que pase todo esto, tengamos el tiempo para llegar a la iglesia, media hora antes para orar, para todas las cosas. Se le pedía a veces para leer una porción, para contar un testimonio, vergüenza, miedo, no estoy preparado, me falta. Mire, es importante. No esperemos que nos pasen cosas graves para buscar a Dios. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Vamos a orar. Padre bueno, en este día, domingo, te pedimos y te rogamos que nos ayudes en estos tiempos tan difíciles. En el poder, en la gracia de nuestro Dios, te pedimos y te clamamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones, Señor, el amor que Dios tiene para cada uno de los pecadores que puedan arrepentirse, pero de parte nuestra puedamos valorizar el amor, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos perdonó, nos limpió, porque Él lo hizo, no nosotros. Pero ayúdanos a hacer el sacrificio que sean aceptables y agradables delante de Dios. En el frío, en el calor, en la lluvia, en el dolor, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, que no miremos
lo que pueda haber delante de nosotros, sino podamos alzar nuestros ojos al cielo, porque Él, el que nos socorrió, el que nos sacó con mano poderosa de las manos del diablo, Satanás, en el poder y en la gracia de nuestro Dios. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermoso domingo. Y bueno, podamos aprovecharlo, ¿no es cierto?, a oír la palabra de Dios, a ponerla por obra, y el Señor nos ayude a obedecer. Que Dios les bendiga y no se olvide. Dele toda su vida al Señor y no parte. Muchas bendiciones.